manera expositiva. Los domingos es la carta que estamos estudiando y hemos llegado al capítulo 10 y vamos a estar en la mañana de hoy del versículo 23 al versículo 33 y vamos a llegar al capítulo 11, versículo 1. Va a ser el último versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23 hasta el 11, 1. ¿Tiene lista ahí su Biblia? Bueno, si tiene ahí su Biblia, sígame con su vista y si no, escuche lo que se va a leer. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a poner el tiempo en manos de Dios, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra en esta meditación. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos a estudiar tu palabra, a adorarte, Señor, a alabarte, a glorificarte, a reconocerte, Señor. Y qué mejor manera, Señor, de hacerlo meditando en tu palabra. Padre, reconocemos nuestra incapacidad de hacerlo, Señor, porque somos falibles, somos faltos, somos pecadores. Y Padre, por eso rogamos que su Espíritu Santo nos ministre en esta hora, hable a nuestro corazón a través de su palabra, sostenga a quien hoy le tocó predicar. Y Padre, rogamos que no sea una palabra solamente de conocimiento intelectual, sino que su Santo Espíritu la lleve al corazón de cada uno de los que le escuchan. Y Padre, que en su misericordia su Santo Espíritu obre para que seamos transformados, Señor, para que crezcamos en amarlo, en conocerlo, Señor. Permita que hoy el predicador pueda transmitir, Señor, su palabra, que pueda hablar de parte suya y delante suya, Señor. Y mi Dios, que salgamos de este lugar con un deseo firme de querer conocerlo más, de santificarnos, Señor, de cambiar lo que tenemos que cambiar, Señor, de crecer donde tenemos que crecer, Señor. Hable a nuestra vida, Dios, de tal manera que aquel que hoy no le conoce, Padre, quiera usted usar su palabra para que pueda conocerle, pueda entregarle hoy su vida a Cristo, y aquel que está lejos se acerque y el que está cerca crezca en usted. Se lo pedimos y ponemos este tiempo en sus manos,
en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia de Cristo dice, amén. Pregunta, mis hermanos, ¿cuál será el propósito principal del ser humano? ¿Cuál será el propósito principal del ser humano? Es una pregunta que nos llama la atención, que la gente se pregunta, ¿por qué estamos aquí? Ellos lo preguntan de diferente manera, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes preguntamos y creemos que hay un propósito principal. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos creados? Glorificar a Dios. Dice la Biblia que nuestro principal propósito es glorificar a Dios y gozar de su presencia eternamente. Y glorificar quiere decir dar alabanza, exaltar, debido a quien estamos exaltando. El Salmo 29:1 dice el salmista: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Si usted puso atención en la alabanza, y nuestro hermano Pedro que dirigió hizo mucho énfasis en esto. Vamos a adorar, vamos a alabar, alabe a Dios, glorifique a Dios, exalte a Dios, y las alabanzas tenían que ver precisamente con esto. Y no nos pusimos de acuerdo, mis hermanos, pero ese es el propósito: alabad y glorificad a Dios. Así lo dice el Salmo: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Ahora, hay un problema, mis hermanos, con este mandamiento, con este propósito, que tenemos que darle a Dios la gloria. ¿Cuál es ese problema? Bueno, debemos de entender primero la gloria de Dios. La gloria de Dios en la Biblia habla del valor inconmensurable de nuestro grande Dios. En hebreo, la palabra gloria quiere decir, o se traduce con una palabra que significa, o se escucha como kabot, que significa peso. Y esto de peso era porque antes al valor de las cosas se les daba por su peso. Que tanto pesaba una cosa era el valor del objeto. El oro, la plata, los materiales, todo cuanto pesaba era su valor. Entonces por eso la gloria se traduce como peso. Y Dios nos permite ver o nos da a conocer el peso de su gloria a través de sus atributos. ¿Cómo podemos saber qué tan glorioso es nuestro Dios? ¿Qué tanta gloria tiene nuestro Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, porque Dios permite y nos da a conocer a través de sus atributos su gloria. Por ejemplo, Él nos enseña que es un Dios misericordioso. Su misericordia es completa y es perfecta. Es un Dios también de justicia. Su justicia es completa y es perfecta. Su santidad es completa y es perfecta. Entonces, todos estos atributos de Dios nos hablan acerca del peso, del valor que tiene Dios. Entonces, si todos sus atributos son perfectos y completos, ¿cómo tú crees que es la gloria de Dios? Perfecta y completa. ¿Me siguen hasta aquí? Su gloria es perfecta y completa. Dios es el único ser que en sí mismo posee toda la gloria en virtud de quién es Él. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le alabamos y le glorificamos o no lo hacemos, Él sigue siendo igual de glorioso. Porque cuando nosotros pensamos fuimos creados para la gloria de Dios, como que pensamos en un Dios que necesita ser alabado, necesita recibir la gloria. ¿Y qué crees que no es así? Si yo le alabo o le dejo de alabar, si yo le dejo de dar gloria,
Dios sigue teniendo exactamente la misma gloria, porque Él es glorioso desde antes de la creación. Desde antes de crearte a ti, Él ya era perfectamente glorioso. Él no necesita que le demos nosotros la gloria y la honra. Él es glorioso por quien es. Entonces, cuando el salmista nos dice aquí, si puedes dejarme el salmo, tributad a Jehová, dad a Jehová gloria, dad a Jehová otra vez debida a su nombre, nos está metiendo en un dilema porque nosotros no podemos darle nada a Dios. ¿Qué podemos darle a Dios que no tenga? ¿Para qué lo glorifico si Él es todo glorioso? Si yo le glorifico, no le voy a sumar 1 centímetro a su gloria. Él es completamente glorioso. Entonces lo que está diciendo el salmista aquí es que nosotros fuimos creados para reconocer la gloria de Dios. Ese es el propósito. Lo único que podemos hacer es reconocer, porque no le podemos dar, no le podemos sumar nada a Dios, pero sí podemos reconocer la gloria de Dios. Cuando nosotros venimos aquí a adorar, a cantar, lo que estamos haciendo es reconocer que Dios es glorioso, el peso de todo su ser, estamos reconociendo. Por eso lo importante de hacerlo con ese orden, con ese amor, porque estoy reconociendo, estoy en un tiempo donde yo reconozco que Dios es glorioso. Ahora, es interesante, mis hermanos, pensar que la Biblia dice que Dios nos creó para su gloria, pero al mismo tiempo Él no necesita que le demos gloria. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces el tema de reconocer a Dios es un tema de amor hacia nosotros que algo que Dios necesite. Dios no necesita que tú le reconozcas, Él sigue siendo Dios. Pero tú, por el propósito por el cual fuiste creado, tú sí necesitas reconocer a Dios. Fuiste creado para reconocer a Dios. Nosotros necesitamos, tenemos la necesidad de reconocer la gloria de Dios, de darle gloria, honor, alabanza, porque esa es tu naturaleza. Si no lo haces, Dios no le pasa nada. Pero si no lo haces, estás yendo en contra de tu naturaleza. Por eso es que una persona que no reconoce a Dios es una persona que está perdida. Es una persona perdida, porque iba en contra de su naturaleza, del propósito por el cual fue creado. Ahora, cuando pensamos en darle la gloria a Dios, nosotros pensamos inmediatamente en la alabanza, probablemente. Creemos que la alabanza es el tiempo de darle la gloria a Dios y nos cerramos a eso. Pensamos que el tiempo de la alabanza es el tiempo más importante porque es donde damos gloria a Dios. Bueno, eso es verdad. El tiempo de alabar es el tiempo de reconocer a Dios. Pero no es la única forma de darle gloria a Dios. Si nosotros pensamos que adorar, cantarle es la forma de dar gloria a Dios, estamos muy lejos de la realidad bíblica. Hay muchas formas de cómo darle la gloria a Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nosotros le damos la gloria a Dios cuando confesamos nuestros pecados, cuando confiamos en Dios, cuando llevamos buen fruto, cuando le damos gracias, cuando sufrimos por Cristo, le estamos dando gloria a Dios con nuestra vida. Cuando tenemos contentamiento en Dios, le estamos dando gloria a Dios. Cuando oramos, le damos gloria a Dios. Cuando compartimos la palabra, le estamos dando gloria a Dios. Entonces fíjate que hay un sinnúmero de maneras de darle gloria a Dios. No nada más es cantarle y pensar que el canto ya glorifique a Dios. No, nada más es eso. Hay muchas más cosas con las que tenemos que darle gloria a nuestro Dios. Entonces, podemos hacer cosas, mi hermano, y debemos para darle la gloria a Dios, porque es nuestra naturaleza. Pero si fuimos creados para darle gloria a Dios, quiere decir que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que hablemos, según el propósito por el cual fuimos creados, tiene que estar enfocado en una dirección. ¿En cuál? En darle la gloria a Dios. Y del versículo 23 al 33, Pablo habla precisamente acerca de este tema, de cómo todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria
de Dios. No nada más la alabanza, sino todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y quizá Pablo resume toda la enseñanza en el versículo 31. No está ahí, pero se lo voy a leer. Dice el texto: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en este texto, todo lo que leímos gira alrededor de este versículo. Todo lo que hagamos, lo hagamos para darle la gloria a Dios. Así que quiero hablarte de este tema en esta mañana. Todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Y si todo tiene que ser y girar alrededor de darle gloria a Dios, porque esa es nuestra naturaleza, tenemos que entender los principios acerca de cómo le damos gloria a Dios. Y Pablo menciona 4 principios en este texto. El primer principio que menciona Pablo está en el versículo 23. Y el principio es que nos debemos enfocar en las cosas que nos edifiquen en vez de enfocarnos en aquellas cosas que nos gratifiquen. Voy a darle lectura al versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Recuerda que el punto es, no pierdas de vista, que gira alrededor del versículo 31, todo es para la gloria de Dios. Entonces, si yo me enfoco en aquellas cosas que me edifican, entonces yo le estoy dando gloria a Dios. Ahora, Pablo ha venido hablando a la iglesia acerca de la libertad cristiana. Lo hemos estado viendo semanas y repite la enseñanza una y otra vez. Al parecer los corintios habían tomado estas enseñanzas de Pablo acerca de la libertad cristiana. ¿Qué quiere decir libertad cristiana? Que ahora somos libres en Cristo, que ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud. Ahora somos libres, tenemos libertad. Entonces Pablo enseña que ahora somos libres, que ahora podemos hacer cosas, tenemos libertad en Cristo Jesús. Tal parece que la iglesia de Corintios había tomado esta frase para hacer lo que les daba su gana. Ellos pensaban, pues como ahora soy libre en Cristo, yo puedo hacer esto. Y iban y lo hacían. Y yo soy libre en Cristo y yo puedo hacer esto otro. Y entonces iban y lo hacían. Y muchos cristianos actualmente toman esta misma frase de Pablo. Todo me es lícito, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y toman esta frase para justificar el pecado. Toman esta frase para pensar que delante de Dios tenemos permiso de pecar. Y luego hasta dicen frases como, pues Dios perdona todos los pecados. Sí es verdad, pero Dios no nos manda a pecar, no tenemos permitido pecar. Estos no son los pecados imperdonables, dicen algunos. No, pero tienes que arrepentirte para que Dios te perdone. No está bien delante de Dios. Entonces, habían usado esta frase como muchos de nosotros hoy actualmente usamos para justificar nuestras faltas delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la enseñanza real de Pablo bajo esto? Pablo está diciendo, sí, todo te es lícito, y esto sale de una frase que Pablo dice en 1 Corintios 6:12. Si lo tienes ahí, 1 Corintios 6:12. Nota esto: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Todas las cosas me son lícitas. Y entonces yo leo la palabra todo y yo pienso que puedo hacer todo. Mis hermanos, ahí les va una dominguera. En la Biblia todo no es todo. No siempre que la Biblia dice todo se refiere a todo. Así como cuando dice nada, no abarca la nada completa. Habla de un subgrupo de cosas. Y aquí Pablo, cuando dice todo, se refiere solamente a aquellas cosas que no son pecado. Dentro de las cosas que no son pecado, todo te es lícito. Cambia la perspectiva de las cosas. ¿Y dónde dice eso? Bueno, cuando Pablo da esta enseñanza en el versículo 12, 2 versículos atrás, aclara, da muy claro lo que Pablo está hablando. Versículo 9 del capítulo 6 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, todo me es lícito, pero no todo te conviene.
O sea, está excluyendo el tema del pecado, está quitando el tema del pecado. Pablo dice, el pecado te va a condenar y es aborrecible delante de Dios. El pecado está mal. Pero dentro de las cosas que no son pecado, todo te es lícito. ¿Y por qué es importante aclararlo así, mis hermanos? Porque pudiera ser que alguien pudiera tomar este texto y decir, todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer cosas, no las hago porque no me conviene hacerlas. No, eso es un error, porque no estamos entendiendo el pecado. No las hago porque el pecado me conduce a muerte, porque el pecado me aleja de Dios, porque el pecado me lleva a una condenación eterna. Por eso es que no las hago, porque son abominables, aborrecibles delante de Dios. Porque si yo vivo en esos pecados, yo no puedo estar cerca de la presencia de Dios. Por eso es porque no las hago, no porque no me conviene. Es muy diferente. Y entonces la enseñanza de Pablo es, dentro de las cosas que no son pecado, todo te es lícito. Pero ojo, no todo te conviene. No todo te conviene hacer. Aquellas cosas que te convienen son aquellas cosas que te edifican. Ahora, cuando escuchamos esto de dentro de lo que no es pecado, me es lícito, o sea, tengo libertad para hacerlo, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Yo pudiera pensar en aquellas cosas que en sí mismo no van a traer un mal a mi vida. Por ejemplo, pudiera yo decir, bueno, estudiar una preparatoria o una licenciatura, pues eso me está edificando. Pablo se refiere a eso. El que conviva con mi familia me edifica. Bueno, Pablo se está refiriendo a eso. No, mis hermanos, no va por ahí el asunto. Cuando Pablo habla acerca de te conviene y te edifica, estas dos palabras son palabras que en el original, en el Nuevo Testamento, se usan para hablar acerca del crecimiento espiritual. Son cosas que te edifican en el crecimiento espiritual. Pablo no se está metiendo con nuestros hobbies, con si hacemos deporte o no, con si vemos la tele o no. Pablo está diciendo, hay cosas que te van a dar un crecimiento espiritual y hay otras cosas que no. Y estas cosas que no necesariamente son pecado. Hay tiempo para todo y podemos hacerlas y hay libertad en ello. Pero sé consciente que hay cosas que te van a hacer crecer espiritualmente, a ti y a los que están a tu alrededor. ¿Cuáles pueden ser esas cosas? Bueno, por ejemplo, leer la palabra de Dios, eso edifica, eso conviene. O sea, eso me va a hacer crecer espiritual, es lo que se refiere Pablo. Predicarle a alguien la palabra, eso me edifica, eso me conviene porque me hace crecer espiritualmente y hace crecer a alguien más. El amor por los demás que te lleva a obrar, me hace crecer espiritualmente, me edifica espiritualmente y también a los demás. La obediencia en el servicio a Dios, de la misma manera me edifica, me conviene espiritualmente y bendice a los que están a mi alrededor. Entonces, no nos vayamos con lo que hay en nuestra mente de decir, esto me conviene, esto no. No, Pablo está haciendo aquí la diferencia de tienes libertad, sí, pero piensa en esto. Si yo me siento 2 horas a ver el celular, eso aunque en sí mismo no es pecado, no hubo un crecimiento espiritual en mi vida. No bendije yo a nadie con eso. Si me siento a ver toda la maratón del Netflix, toda la noche, y ya están unos ahí pegándose, ¿verdad? Dice, te dije que no le dijeras al pastor. Puedo hacerlo, no es pecado. Siempre y cuando eso no quite mis obligaciones, ¿verdad? Pero eso no te sumó nada espiritualmente. Eso no te edificó ni edificó a nadie más. Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí es, cuando yo tomo conciencia de esto y de alguna manera me detengo en hacer esas cosas que me convienen, que no me convienen, pero no son pecado, para hacer aquellas que glorifican a Dios, para orar, para leer la palabra, ahí es el nombre de Dios glorificado. Ve el contexto de lo que dice la palabra. A veces agarramos esta palabra para decir cualquier cosa. Mira la profundidad de lo que Dios nos está diciendo. Tú glorificas a Dios cuando dejas esas cosas que no son pecado, pero que no te suman en lo espiritual, y te metes a orar. Ahí el nombre de Dios es glorificado y exaltado. Entonces, son principios de cómo glorificar a Dios.
Entonces eso puede ser una aliciente para nuestra vida cuando tenemos como flojera de orar y tengo ahí un tiempo libre y digo, bueno, ¿qué hago? Me aviento el Netflix, me aviento la maratón, juego, o me voy a orar y leer la palabra. Bueno, eso te va a sumar y eso glorifica a Dios. El segundo principio es que Dios nos llama a pensar en los otros antes que nosotros mismos. Versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El segundo principio para glorificar a Dios tiene que ver con pensar en los otros antes que en mí mismo. Y mis hermanos, a lo mejor tú puedes estar pensando en, yo sí pienso en los demás porque yo ayudo a mis padres, yo bendigo a mis hermanos, yo siempre donde pueda ayudar, apoyo. Yo estoy pensando en los otros. Sin embargo, en la profundidad de este texto, por lo que veremos más adelante, los ejemplos que da el apóstol, habla no solamente de ayudar, mis hermanos. Habla acerca de hacer sacrificios por amor al otro. Habla, por ejemplo, de renunciar a cosas que en sí mismo no son pecado, pero yo renuncio por amor al otro. Y eso ya cuesta un poco más. Yo voy a renunciar a esto que no es pecado porque a mi hermano le es piedra de tropiezo. Y yo lo voy a bendecir de esta manera. Y entonces ahí estoy pensando en el otro antes que en mí mismo. El no hacer cosas que le molesten a los demás por amor a ellos. El dar sin esperar nada a cambio. No solamente es ayudar, va más allá la Biblia. Nos lleva a renunciar a cosas, a dar sin esperar recibir, a dejar de hacer para que los otros estén bien. Y esto, iglesia, parece o es contrario a lo que nos enseña la cultura del mundo. La cultura del mundo, ¿qué nos enseña? Piensa en ti, después en ti y al último en ti. Y si a alguien le molesta, pues que se vaya. ¿Sí o no? Es más fácil, ¿verdad? Pensar de esa manera. Pues si les gusta, si no, adelante. Mis hermanos, y la Biblia habla completamente de eso. Dice, si eres piedra de tropiezo, lo que estás haciendo, aunque en sí mismo no esté mal, pero para tu hermano, para tu esposo, para otra persona está haciendo una situación, yo voy a renunciar a eso por amor a esa persona. Y estos tres, mis hermanos, que acabo de decir, son principios también matrimoniales. Cuando alguien en el matrimonio renuncia a algo, a un deseo, por su esposa, por su esposo. Cuando esa persona hace algo o quita algo que le molesta a su esposo por amor a él o a ella, y cuando le da sin esperar nada a cambio, mis hermanos, son principios matrimoniales. El matrimonio funciona. Los matrimonios luego no funcionan porque yo digo, si él no cambia, yo tampoco. ¿Y por qué le voy a dar? Que él me dé a mí. O sea, estamos esperando recibir, ¿verdad? Quiero que el otro sacrifique lo que a mí me gusta, pero yo no quiero sacrificar lo que a él le molesta. Y entonces, cuando los dos hacemos el papel dentro del matrimonio, funciona. Eso llévelo a cualquier ámbito. Cuando yo estoy ocupado en lo que a mí me toca hacer, entonces funciona para los demás, si los demás también hacen su trabajo. En una ocasión, un pastor, predicando de este tema, le preguntó a la iglesia, quiero que me den los testimonios de cuántas veces y cómo has tenido que renunciar a algo en tu vida que no estaba mal, pero renunciaste por amor a alguien más. Y dice que la iglesia se quedó sentada. Nadie se paró. Y al final se acercan a él y le dicen, nunca habíamos pensado que quizá nunca hemos renunciado a nada por amor al prójimo. Y es la pregunta que hoy te hago en esta mañana. ¿Alguna vez tú has renunciado a algo por amor a alguien más? Algo que no es pecado, algo que es más fácil decir, pues si no te gusta, vete. ¿Has renunciado a eso por amor a esa persona? Porque mis hermanos, eso glorifica a Dios. O sea, Dios nos está llevando a otro nivel con su palabra. No solamente es ayudar, es un amor sacrificial. En Filipenses 2:3 parece que la iglesia de Filipos estaba pasando el mismo problema que la iglesia de Corintios. Y Pablo les da esta enseñanza. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La clave está en esta última parte del texto. Todo lo que tú hagas, no lo hagas mirando tu interés, sino hazlo poniendo atención en el interés de los demás. ¿Cuántas veces o qué tanto nos mueve esto, mis hermanos? El pensar en el otro antes que en mí, en pensar en que estoy dañando, en pensar en que estoy siendo piedra de tropiezo, en pensar que quizá mi actitud, aunque no necesariamente sea pecado, está dañando el corazón de alguien más. Y yo puedo decir, Señor, yo voy a renunciar a esto por amor a ti, por amor a Él. Yo sé que no estoy mal delante de ti, pero lo voy a hacer porque dice tu palabra que voy a mirar, no mi interés, sino el del otro. Mis hermanos, ahí estamos glorificando a Dios. ¿Estamos dando la gloria a Dios? Entonces, llevamos 2 puntos. El primero es lo que hagamos, meditar que aquello que es espiritual, que nos suma, que le suma a los demás en lo espiritual, y renunciar a ciertas cosas que si bien no son pecado, pero no nos convienen. Y el segundo es pensar en el otro, quizás hasta renunciar en cosas por amor de esa persona. Tercer principio, cuida la libertad, pero no caigas en la religiosidad. Versículo 25 al 27. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pablo no está cambiando de tema, está dando una ilustración acerca de la comida y de la bebida en base a las enseñanzas que está dando. Y el ejemplo que pone aquí es, si tú vas a la carnicería, no preguntes si lo que te van a dar es sacrificado a los ídolos, cómpralo y cómetelo. Si te invitan a comer, no preguntes si eso fue sacrificado a los ídolos o no, simplemente cómetelo. Ese es el ejemplo que está dando Pablo aquí. Pero ¿por qué Pablo está diciendo eso? Bueno, acuérdense que en ese tiempo había un problema muy fuerte con el tema de la comida. La gente creía que cuando se le ofrecía a los ídolos, esa comida se purificaba, se santificaba. Si no se ofrecía, esa comida podía tener demonios que al meterlos a la boca podían poseer a la persona. Y entonces todo el mundo llevaba sacrificios de comida a sus ídolos. Algo muy parecido a lo que pasa en nuestra cultura hoy en día. Cuando es Día de Muertos, que nos hacen hacer el altarcito, ¿qué llevamos? Que la concha, que el café, que la manzana. ¿Por qué? Porque va a venir en la noche y se lo va a llevar. Son sacrificios, ¿verdad? Son ofrecimientos a nuestros ídolos. Y a los santos no se diga. Bueno, en ese tiempo era lo mismo, pero se ofrecía comida. Y de esa comida que se ofrecía, se partía en 3 pedazos. Uno era para el sacerdote que hacía el ritual. La otra tercera parte era para quemarlo, para el Dios que se estaba ofreciendo. Y la otra parte se la llevaba la persona que ofrecía el holocausto. Era demasiada comida, no se acababa. Entonces lo metían a las carnicerías y las carnicerías lo vendían. Mis hermanos, era la comida más vendida. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que estaba purificada, que esa comida ya no se tenía que hacerle nada, estaba libre de demonios y podían comerlo todo. Era lo que se daba en las fiestas, era lo que se daba cuando se invitaba a alguien, era la comida especial la que tenía ese valor. Y entonces los primeros creyentes, cuando empiezan a conocer la palabra que no se debe de ofrecer a los ídolos, empiezan a tener un conflicto si está bien comer esa carne o no comerla. Y para unos decían, como ya Pablo ha venido enseñando, para mí nada los ídolos son. Entonces yo oro por los alimentos y me los como. Pero para otros decían, no, esto fue ofrecido a los ídolos, esto está mal, no puedo yo participar de eso. Pablo dice que tomemos una decisión por un tema de conciencia. Si para ti es pecado, no lo hagas. Si para ti no es pecado, eres libre de hacerlo, ora y cómelos. Pero si va alguno de tus hermanos y para él es pecado, por amor a él, no lo hagas. ¿Sí? Es una enseñanza que ya hemos visto.
nada más estoy recordando. Voy con mi hermano a comer tamalitos ofrecidos a San Judas, que nos invitó ahí una vecina, y mi hermano dice, eso es pecado, hermano, y yo, aunque me gusten los tamales de rajas, con un chocolate, digo, ay, hermano, y le digo a la señora, échemelos aquí, aunque sea, que no se dé cuenta mi hermano, pero por amor a él, para no ser piedra de tropiezo para él, me abstengo, ¿verdad? Bueno, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Habían tomado esto, mis hermanos, tan a pecho que ya lo habían hecho una ley. O sea, ahora se ha venido al otro extremo. Por amor a mi hermano no voy a comer, pero nunca, aunque esté él o no esté. Entonces, cuando iban a la carnicería, aunque no hubieran hermanos que les molestara eso, oiga, señor carnicero, ¿esto fue ofrecido a los ídolos o no? Oye, pero estás solo, tú ni crees en eso. ¿Para qué estás preguntando? Y luego los invitaban a comer y les servían, oiga, dígame si esto es ofrecido a los ídolos. Pero no hay nadie de los hermanos que eso les es pecado, ¿tú qué tienes que estar preguntando? Y entonces habían hecho un legalismo de un tema que era un tema de conciencia y de amor al prójimo. Y entonces ahora ya era una ley no comer eso. Y Dios nos ha dado libertad para hacer cosas, en Cristo somos libres. Y entonces, ¿qué está enseñando Pablo en este punto? Mis hermanos, que tenemos que tener cuidado de no hacer un legalismo, una ley de aquello que por amor a los hermanos dejamos de hacer. Somos muy dados a luego empezar a poner cargas que se suscitaron de un tema de amor. Voy a darte un ejemplo de esto, porque a lo mejor el tema de la comida no nos queda muy claro, porque a lo mejor en nuestra cultura no batallamos tanto con eso. Nosotros muy mexicanos somos de los que todo vuelo que vuele, camino se arrastre, nos lo echamos. Y aunque nos haga daño, decimos, oiga, pero eso no se come, ya oramos, tú dale. Y somos entrones para la comida el mexicano. Y a lo mejor esos temas no los entendemos muy bien con el ejemplo que está dando Pablo, pero déjate doy un ejemplo. Y de verdad traté de ser muy cuidadoso en pensar qué ejemplo, porque a lo mejor para alguien es pecado. Mis hermanos, en la iglesia, por dar un ejemplo, pero tú llévalo al ejemplo que quieras. Alguien pudiera decir, oye, en la alabanza, ese hermano no levanta las manos y no aplaude. ¿Será que está mal? Y el hermano se entera, ¿verdad? Que es piedra de tropiezo para esa persona el que tú no aplaudas y levantes las manos. Bueno, por amor a él, ahora voy a levantar las manos y voy a aplaudir, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Hay quien ve a la persona y levanta las manos y aplaude y dice, eso está mal, ¿para qué lo hacen? Y entonces la otra persona dice, bueno, por amor a él, pues ya no lo voy a hacer. Mientras sea amor está bien. El problema ¿cuál es? Que luego ese amor se empieza a hacer una ley. Nadie puede levantar las manos y nadie puede aplaudir. Y ahí tenemos a todos, ¿verdad? Porque eso es lo espiritual. Y luego si va otro movimiento, ¿verdad? Y no, tienes que levantar las manos, tienes que aplaudir. Porque si no, el espíritu no se va a mover. Y ahora todos aplaudiendo, ¿verdad? Más obligados que por un tema de ganas. Luego yo veo a la gente que se para aquí al frente a dirigir y se desespera porque no aplaude la gente. Mis hermanos, no. Cada persona adora a Dios en su corazón. Y el mover del Espíritu Santo no tiene que ver con si aplaudes o no aplaudes. Si aplaudes mucho, baja la unción, y si aplaudes poquito, no baja. No, no, mis hermanos, lo que Dios ve es el corazón y Él va a obrar. Ahora, esto no es pecado, o no, eso no es pecado, no tiene que ver con eso. El tema es que a veces por amor al hermano, pues tenemos que sacrificar ciertas cosas, aguantarnos ciertas cosas por el hermano débil en la fe. Eso es normal y esa es la enseñanza del apóstol Pablo a los Corintios. El problema es cuando tomamos esto y lo hacemos una ley. Tú no tienes que hacer esto. Y ahora tenemos un montón de iglesias que se guían por un montón de tradiciones que no son bíblicas y ponemos cargas en los hermanos que ni son pecado, ni son bíblicas y ni nosotros mismos llevamos. Entonces Pablo dice, cuidado con esto. Sí tienes que pensar en el otro para glorificar a Dios, pero ten cuidado de hacerlo legalismo, porque el legalismo no glorifica a Dios. El legalismo es querer agradar a Dios por medio de obras. Y dice Dios, eso no glorifica a Dios. ¿Amén?
Cuarto principio. Modifica tus acciones por amor a los demás, guardando tu conciencia. Versículo 28 y 30. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, nota cómo ahora es el otro extremo, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pablo otra vez toma la ilustración acerca de la comida y la bebida. Y dice Pablo, tengan cuidado otra vez con no estar manipulando su conciencia por amor al hermano. O sea, no es un cambio de conciencia, mi hermano. Si a mi hermano no le parece aplaudir, yo voy a dejar de aplaudir con mi acción por amor a él. Pero eso no quiere decir que en mi conciencia ahora yo pienso que eso es pecado. Por eso dice, no lo digo por causa de tu conciencia, sino por la del otro. Y pone el ejemplo nuevamente. Si van y comen y les ofrecen algo y tu hermano dice, eso fue sacrificado a los ídolos, pues no lo comas. No lo trates de convencer de que sí o está bien o está mal. Déjalo, por amor a él, tú tienes que ser fuerte en la fe, maduro en la fe. Pero eso no quiere decir que vas a cambiar tu conciencia y ahora vas a creer lo que él cree. Este tema es un tema de acción. El amor se ve reflejado en las acciones, no en el cambio de conciencia. Yo voy a hacer algo por ti, voy a obrar por ti, pero eso no quiere decir que ahora lo que yo creo que está bien o está mal lo voy a cambiar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque podemos caer en otra vez el legalismo. Dios nos ha dado libertad en Cristo. Tenemos libertad para hacer ciertas cosas dentro de lo que no es pecado. Pero por este mismo motivo de amor al prójimo, entonces yo empiezo a cambiar mi conciencia y puedo poner una carga en mi vida que me puede incluso alejar de Dios, y eso no va a glorificar a Dios. ¿Amén? Entonces, son 4 principios muy sencillos. Enfócate en las cosas que te edifican en vez de las que te gratifican. Las que me gratifican son las que traen placer. Las que me edifican son las que me hacen crecer espiritualmente a mí y a mis hermanos. Piensa en los otros antes que en ti, incluso si tienes que renunciar, si tienes que haber un amor sacrificial. Cuida la libertad, pero no caigas en la religiosidad, no hagas leyes ahora por el amor al hermano. Modifica tus acciones por amor a ellos, pero guarda tu conciencia porque esa es libre y tienes que disfrutar también tu libertad. Entonces, todo esto, mis hermanos, que Pablo da, es un ejemplo muy largo, una ilustración muy larga de muchos principios. Pero ¿qué nos está queriendo enseñar la Biblia aquí? Lo que Pablo está diciendo es, si en temas tan sencillos y tan rutinarios como la comida y la bebida, tú tienes que manejarte pensando en qué cosas yo crezco espiritualmente, pero no solamente yo, sino cómo edifico a mis hermanos. O sea, yo cuando como y cuando bebo, yo tengo que estar pensando en ser de bendición y en que mis hermanos también sea de bendición lo que estoy haciendo. ¿Cuánto más, si no es un tema de comida, el ejemplo que te estoy dando, dice el apóstol, cuánto más todo lo que tú haces todos los días? Debes de tener este principio. ¿Cuál? El de que tú todo lo que hagas debe de crecer, hacerte crecer espiritualmente y estar pensando en la edificación espiritual de los demás. Versículo 31, y resume todo el texto en esto. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ve el contexto del versículo, porque luego agarramos este versículo y lo usamos para cualquier cosa. No, Pablo está diciendo, todo lo que hagas, si tú comes o bebes, o sea, lo que estábamos, el ejemplo que te doy, dice Pablo, de ser sacrificios, de guardarme de no comer de los ídolos por amor al hermano. Si eso yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios, en el sentido de que yo estoy intentando no ser piedra de tropiezo para mi hermano, para que él se acerque más a Dios, bueno, eso mismo llévalo a todos los ámbitos de tu vida.
Eso debe ser tu principio. ¿Cómo edifico mi vida? ¿Cómo edifico a los demás? ¿Cómo procuro a los demás? ¿Cómo los llevo a lo espiritual? Ahora, ¿cómo vemos esto en nuestra vida, mis hermanos? Quiero dejarte estas 3 últimas aplicaciones para cerrar el estudio. Mis hermanos, nosotros glorificamos a Dios con nuestra obediencia. Nosotros glorificamos a Dios con nuestra obediencia. Dios es deshonrado cuando nosotros le desobedecemos. Quizá nosotros pudiéramos pensar, yo vine a alabar a Dios, vine a reconocer a Dios. Eso es muy bueno, ven y hazlo. Pero mi hermano, tú reconoces más la gloria de Dios y tú alabas más el nombre de Dios cuando le obedeces en su palabra, cuando eres obediente. Ahí estás glorificando el nombre de Dios. Porque a veces nos enfocamos tanto en la alabanza, ya alabé a Dios, ¿y cómo está tu vida de obediencia a Dios? ¿Lo obedeces? ¿Hoy lo obedeciste? ¿Ayer lo obedeciste? ¿Esta semana que terminó obedeció a Dios? O sea, ¿glorificaste a Dios? Porque ese es tu propósito. Y ahí es cuando, quizá no lo había visto así. Tu obediencia glorifica a Dios. Segundo aplicación, Dios es glorificado cuando de forma voluntaria usamos nuestra libertad cristiana por amor a Él y para el bien de nuestros hermanos. O sea, yo soy libre de hacer lo que me es lícito dentro de lo que no es pecado, pero yo sacrifico ciertas cosas por amor a mi hermano, para que él no se aleje de Dios. Eso glorifica a Dios. Ya no solamente es la obediencia, ahora también es algo sacrificial que yo estoy dando. Y eso glorifica a Dios. Yo renuncio a cosas para que mi hermano se acerque a Dios. Eso le da la gloria a Dios. Son los ejemplos que Pablo dio acerca de la comida y la bebida. Y tercera aplicación, Dios es glorificado cuando nuestros actos no son piedra de tropiezo para el mundo. Versículo 32 de 1 Corintios 10. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Quiero que notes cómo resume el apóstol toda la enseñanza. Aquí menciona 3 grupos: judíos, ¿qué más? Gentiles y la iglesia de Dios. Iglesia, solamente hay 2 grupos de personas en el mundo. Solamente hay 2. Los que creen en Cristo y los que no creen. Y dentro de los que creen en Dios hay judíos y hay cristianos. Pablo abarca a todo el grupo de personas, dice judíos, cristianos y gentiles, los que no creen en Dios, los que no son hijos de Dios. Bueno, dice el texto que Dios es glorificado cuando nosotros nos esforzamos por no ser piedra de tropiezo, ni para los cristianos, ni para los judíos, que no estamos en esa cultura, pero si conoces a un judío no seas piedra de tropiezo para el judío, pero también para el gentil. Cuando no somos piedra de tropiezo y nos esforzamos para no ser estorbo a que ellos se acerquen a Dios, glorificamos el nombre de Dios. Todas las áreas. O sea, no solamente es el trabajo dentro de la iglesia, no solamente es sacrificar cosas por el hermano, también dice la Biblia que no seamos piedra de tropiezo para los gentiles. Mis hermanos, y ahí es donde batallamos mucho. Antes se escuchaba mucho que el mundo se burlaba de los cristianos por predicar a Cristo. Y les hacían la burla y los testimonios era, me ofenden, se burlan de mí. Pues gloria a Dios, porque el que es perseguido es bendecido. Pero hoy la gente se burla de los cristianos porque somos peores que ellos. Muchos dicen, no, para ser así como tú, mejor así de lejitos estoy bien. Y entonces en lugar de ser un testimonio de bendición, somos piedra de tropiezo para el gentil. Mis hermanos, cuando nos esforzamos para hacer un buen testimonio allá afuera y que esa persona nos pregunta, oye, yo quiero conocer más de Dios. Esta semana vino una persona y está aquí. Y mis hermanos, gloria a Dios, porque me dio su testimonio. Yo estoy aquí porque vi la vida del hermano que me invitó. Eso a mí
me quebrantó, algo tiene esa persona, yo quiero conocer ese Dios. Mis hermanos, eso es lo que debe de hacer cada cristiano, ¿verdad? Y no al contrario, ser piedra de tropiezo para alejar al que no conoce. El punto es acercarlos, no alejarlos. Ahora, mis hermanos, todo esto que acaba de decir Pablo es muy difícil. O sea, el renunciar a cosas por amor al hermano, el sacrificar cosas para que el otro esté bien, el aguantarse allá afuera para hacer testimonio y no responderles como debo de responderles, cuesta. ¿Será fácil o difícil? Muy difícil. Y Pablo nos da un motor para que nos esforcemos en esto. Y es el último versículo que menciona. Dice el apóstol, como también yo en todas las cosas agrado a todos. O sea, mira toda la enseñanza que nos acaba de dar. Sé sacrificial, no seas piedra de tropiezo, sé de bendición, renuncia a cosas. Y luego él mismo se pone, dice, no solamente te estoy mandando, yo también lo hago. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. O sea, dice Pablo, yo estoy buscando agradar a todo mundo. Hermano, pero nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Yo no voy a hacer agradar a nadie. ¿Y por qué voy a andar buscando agradar? Y ahí empezamos, ¿verdad? Sale el orgullo de nosotros, nos quitamos los clavos y empezamos a decir un montón de incoherencias. ¿Cómo que agradar a todos? ¿En qué sentido? Dice Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Cuál es el propósito? Para que sean salvos. O sea, no es por ti el asunto. No es para que tú digas, yo estoy bien, yo gané, mi orgullo es mejor. No, tú tienes que sacrificar, no para que seas acepto delante de Dios. Es para un tema de salvación. Dios nos llama a hacer humillación, humillarnos, para agradar a todos, con tal de que sea yo de bendición, para que puedan conocer a Cristo. Y en el último versículo, en el capítulo 11, versículo 1, dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿En qué sentido Pablo era imitador de Cristo? Bueno, precisamente en lo que él está diciendo aquí, en no procurar su propio beneficio, sino el de muchos para la salvación. En esto, dice Pablo, yo en esto me muero en la raya imitando a Cristo. Invítenme a mí. Pablo no está haciendo una invitación general a ser como él, porque él era humano y era imperfecto. Pablo está diciendo en este texto únicamente, dice, así como el que es maestro en no procurar su propio beneficio, sino el de los demás, yo me he esforzado en esa área y he tratado de agradarle a todos, aunque a veces me duele la panza porque no le puedo agradar, es imposible agradarles, pero con tal de que sean salvos, yo voy a imitar a Cristo en esta área. Y mis hermanos, Cristo es el principal maestro en esto. Él fue si Cristo no hubiera hecho eso, nadie de nosotros estaríamos aquí. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Yo tengo este sentir que tuvo Cristo, imiten eso en mi vida. Versículo 6, ¿cuál sentir hubo en Cristo? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante al hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos llama a humillarnos, mis hermanos. Y eso cuesta. ¿Por qué me voy a humillar? ¿Por qué voy a ceder? ¿Por qué? Para que la gente venga a Cristo. Y Cristo nos dio ejemplo de esto. Él siendo Dios, no se aferró a quedarse como Dios. Se hace humano, se humanizó para salvarnos. Y siendo humano, se humilló todavía hasta lo sumo, hasta la muerte, y una muerte la más vergonzosa, la más aberrante, la más humillante,
¿Y por qué hizo Dios eso? Para dar salvación a ti y a mí. Mis hermanos, si el Rey de Reyes se humilló, ¿quiénes somos nosotros para llenarnos de orgullo y seguir siendo piedra de tropiezo para los demás? Que nosotros podamos ser como Pablo y poder decir, imítenme a mí. ¿A poco eres perfecto? No, pero como dice Pablo, pero yo me esfuerzo en tratar de ser agradable a todos, en ayudarles, en servirles, en renunciar a mi vida, con tal de que las personas vengan a Cristo. Porque eso hizo Jesús. Jesús se humilló, dio su vida, se sacrificó. ¿Para qué? Para que tú pudieras tener la salvación. Gloria a Dios por eso. Por eso Dios nos dice, hagamos todo para la gloria de Dios. No hay mayor acto de glorificación a Dios que cuando nos humillamos para que alguien más venga a salvación. Ahí nos parecemos a Cristo. Ahí estamos imitando a Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración, iglesia. Póngase de pie. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, mi Dios, decimos quererte dar la gloria, pero Padre, a veces no entendemos siquiera lo que significa esto. Señor, ayúdanos a ser humildes, Señor, a humillarnos si es necesario, a hacer lo que tengamos que hacer, Padre, para poder imitar la obra que hacía Pablo, Señor. La obra tan grande y tan hermosa, tan sublime que hizo Cristo en la cruz, que la podamos honrar con nuestras vidas, de modo que podamos llevar una vida aún sacrificial en cosas que ni siquiera pecados son, con tal de que las almas puedan venir a los pies de Cristo. Ese es nuestro propósito, glorificar tu nombre, Señor. Y no hay mayor gloria, Señor, que cuando te glorifiquemos obedeciéndote, haciendo actos de sacrificio por amor a los hermanos, Señor, pero también humillándonos cuando tengamos que humillarnos, con tal que las almas vengan a los pies de Cristo para salvación y vida eterna. Nos ponemos en tus manos como iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tu pueblo, que tu palabra obre en nuestra vida, Señor, y que podamos llevarla y vivirla, ponerla por obra. Te lo pedimos y nos encomendamos a ti en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.